Cuando mi papá era pequeño, vivía en una casa muy grande con sus padres, hermanos y tía. La casa tenía muchos cuartos unidos por un largo pasillo. El último cuarto era en el que su tía dormía. Ella todas las noches caminaba por el pasillo con una vela en la mano, pues no había luz para ir del baño a su recámara. Un día enfermó y falleció. Su cuerpo era velado en la sala de esta misma casa. Estando todos los dolientes ahí velando el cuerpo, al llegar la hora en la que ella metódicamente se acostaba, la vieron pasar tal y como lo hacía en vida. Al ver esto, todos los dolientes se retiraron, quedándose únicamente los familiares. Esta sección tiene el título de Apariciones familiares, porque las manifestaciones fantasmales y los espacios donde éstas ocurren resultan conocidos y cercanos para quienes narran las historias. Este tipo de apariciones se considera normal, pues se estima que la persona muerta sigue cuidando a sus seres queridos. En ciertas historias, las familias se han acostumbrado a convivir con estos seres que habitan su mismo entorno. Mi casa se encuentra ubicada en el Cerro del Vigilante, en la colonia Romero de Terreros. Es una casa común, solo que un poco vieja. Cuando la compraron mis padres ya tenía un par de décadas de ser construida, y eso fue hace 18 años. De chico uno cree en fantasmas, pero le da una explicación irreal, como si fueran seres que vinieran de otro planeta específicamente a asustarnos. Con el tiempo, he aprendido que esa tal vez no sea la razón más veraz, ya que he llegado a la conclusión de que los fantasmas sí existen, pero no para hacernos la vida miserable, sino para mejorar la suya. Tenía 8 años cuando ocurrió el primer suceso paranormal en mi casa. No sé si llamarlo así, pero recuerdo el miedo escalofriante que sentimos mi hermana y yo. Dormíamos en el mismo cuarto, cuando un día, al estar ya a punto de entrar al país de los sueños, nos despertaron unos pasos un tanto toscos cerca de la puerta de nuestra recámara. Mi hermana en su cama y yo en la mía, permanecimos asustadas sin decir palabra alguna, hasta que decidimos pasar la noche en el cuarto de mis papás. Los años pasaron y los sucesos no se detuvieron. De hecho, se han vuelto una constante y algo con lo que hasta cierto punto hemos aprendido a vivir. Hace algunos años, cuando mi hermano tenía unos 9 años, estaba jugando en su cuarto. De pronto vio a un hombre viejo parado en el pasillo. Fue hacia mi mamá y le preguntó que por qué había un hombre en la casa. Mi mamá, asustada, fue a revisar. No había nadie. Se acercó la Navidad. Recuerdo que estaba en mi cuarto arreglándome para la cena, cuando oí que gritaban mi nombre. Era una voz femenina, por lo que intuí que era mi mamá, la única mujer en la casa en ese momento. ¡Jessica!, oía, y yo reaccionando contestaba: ¿qué? Después de 3 veces que me gritaron, me harté y salí a buscar a mi mamá para ver qué era lo que quería. Resultó que nadie me había llamado. Esa misma Navidad toda mi familia se encontraba sentada en la sala y la puerta estaba abierta. Mi hermana vio pasar a un hombre vestido de blanco y se desconcertó, pero pensando que era una alucinación decidió no hacerle caso. Casi inmediatamente después su mirada se juntó con la de mi tía, quien había visto la misma imagen en el mismo lugar. Por otra parte, hace apenas unas semanas me encontraba muy preocupada buscando un libro. Se lo había pedido a mi papá y me dijo que no lo tenía. Busqué en internet el cuento que necesitaba leer del libro, pero no corrí con suerte. De pronto sonó el teléfono. Para ir a contestar se debe pasar por enfrente de un librero. Me detuve en un punto sin saber la razón. Cuando regresé de contestar la llamada volví al punto donde me había quedado pensativa, y ahí estaba el libro que buscaba. Todas estas historias son reales, y han pasado tanto tiempo desde que nos mudamos que me he acostumbrado a la idea de que alguien cohabita con nosotros.
Quizá es alguien muy culto que lee en sus ratos libres, o tal vez sea alguien que vivía en la que ahora es mi casa, que simplemente la extraña y merodea por sus pasillos en búsqueda de tranquilidad, escapando un poco, quizá, del ajetreado mundo espiritual. La siguiente historia me la contó mi madre. Mi ex esposo tenía una abuela que todas las noches se levantaba y bajaba las escaleras. Iba a la cocina y tomaba agua todos los días. Creo que estaba enferma y se murió. Una vez me quedé a dormir en casa de mi suegra. Ya era tarde, por la noche, cuando me fui a dormir. Subí las escaleras y la vi bajar, pero no me acordé que estaba muerta. Cuando pasé a su lado hasta sentí cómo me rozó. Yo ya había dado unos pasos para arriba, cuando me acordé que ella estaba muerta. Me volteé rápido y ya no vi nada. Yo creo que fue mi imaginación y la costumbre de verla siempre haciendo lo mismo. Esta historia me la contó Estela, mi vecina. Un día en la noche estaba dormida, pero entre mis sueños tuve una extraña sensación. Inmediatamente me desperté. ¿Y qué crees? Que vi que una persona estaba en mi tocador, como peinándose, y estando recostada me dije, ¿será Ricardo? Mi hijo. Pero, ¿por qué estará peinándose a estas horas? Entonces le grité, pero no me contestó. Lo único que hizo fue salirse del cuarto, y clarito vi cómo la cortina se movió cuando él salió. Entonces lo que hice fue levantarme, porque pensé, si no es Ricardo, entonces ¿quién es? No vaya a ser un ladrón y yo aquí muy quitada de la pena. Ya después fui hacia el otro cuarto, y mi hijo estaba bien. Fui a revisar los demás cuartos y no vi a nadie. Ya en la mañana le comenté a mis hijos lo que había pasado, y Araceli, mi hija, me preguntó que si la persona que yo había visto era alta y si tenía una playera blanca y rota de una manga. Y en efecto, esa era la persona que vi. Entonces le pregunté que si ella ya la había visto y me dijo que sí, y que ya la había asustado varias veces. Lo curioso es que nada más a ella y a mí se nos aparece y no sabemos qué hacer, pues es tan impresionante. No cuando la ves, sino ya después de que reaccionas es cuando más te asustas y sientes un escalofrío que no te puedes imaginar. La última vez que lo vi me armé de valor y le pregunté qué quería, y le dije que nos dejara en paz. Hasta el momento no lo he vuelto a ver, pero no dudo que se me vuelva a aparecer. En mi familia se dice que los muertos de la familia nos cuidan siempre, y que a veces nos visitan para que sepamos que siguen acompañándonos. Como ejemplo de esto, cuentan que la mamá de mi abuelo Jorge visitó a su familia una Navidad. Dicen que hace alrededor de 20 años estaba toda la familia reunida en casa de mis abuelos para celebrar la Nochebuena. La familia estaba sentada en la sala, antes de cenar, recordando a mi difunta bisabuela y los platillos que solía cocinar para esas fechas. De repente, se apagaron las luces de la sala y quedaron encendidas las del resto de la casa. Mi abuelo dijo que seguramente se había quemado un fusible o había habido un corto en esa parte de la casa. Para sorpresa de todos, las luces se encendieron y se volvieron a apagar 2 veces más. Cuando mi abuelo por fin se levantó para checar el sistema eléctrico, todos percibieron un aroma conocido que venía de la cocina. Bolitas de buñuelo con miel, como las que preparaba mi bisabuela. Mi abuela fue a la cocina y encontró el platón de la bisabuela vacío sobre la mesa. Finalmente, las luces se encendieron de nuevo. Mi abuelo solo dio las gracias por la visita y le deseó una feliz Navidad a su mamá. Esta historia me la contó la valiente mujer que trabaja en el sótano.
por llamarlo de alguna manera, de la iglesia de San Antonio, o la iglesia del acordeón, ubicada en División del Norte, en contraesquina de Las Carnitas, Michoacán. Cuando entré a trabajar aquí, la que antes ocupaba mi lugar me contó que hacía como un año se había muerto una señora que también trabajaba en este lugar, doña Juanita. Ya estaba muy grande y era la encargada de la limpieza de toda la iglesia. Doña Juanita se llevaba muy bien con todos los padres. No tenía familia. Me dijo que cuando Juanita murió, dijo que nunca se iba a ir de la iglesia. Es por eso que la otra muchacha se fue. Siempre veía a una señora barriendo, y cuando ella le hablaba, la señora desaparecía. Yo ya me acostumbré a Juanita, aunque a veces me molesta que me mueva las cosas del lugar. Un día Juanita estaba barriendo la puerta lateral cuando una pareja llegó a pedirle informes para casarse. Juanita se los dio y atravesó la puerta. Yo nada más alcancé a escuchar los gritos de la mujer y ya no se casaron aquí. Después de que esta mujer nos contó la historia a mi amiga y a mí, nos advirtió que saliéramos con mucho cuidado y sin manchar las escaleras, porque Juanita acababa de barrer. Mi amiga y yo salimos corriendo. Esta historia me pasó a mí hace poco menos de un mes. Todo empezó un lunes por la mañana. Me encontraba desayunando tranquilamente cuando de repente empecé a escuchar música. Lo más extraño fue que el sonido venía del estéreo que estaba junto a mí, pero yo no lo había prendido. Como el aparato puede programarse para que se prenda a determinada hora, no le di importancia y lo apagué. El día transcurrió y regresé de la escuela. No le dije nada a nadie, ya que no se me hizo importante. Al día siguiente, por la noche, me encontraba platicando en la computadora cuando recordé que tenía que hacer la tarea, por lo que me subí a mi recámara por mi agenda. Al pasar junto a la recámara de mi hermana escuché música. Como mi hermana suele dejar su música aunque ella no esté en su recámara, entré y apagué el estéreo. Bajé a la sala y le avisé a mi hermana que había dejado su música puesta y que se la había apagado. Pero ella al escucharme me dijo: «Pero yo no he subido. No pude haber dejado nada prendido». Al ocurrir esto decidí contarle bien todo a mi mamá y a mi hermana, incluyendo lo del día anterior, a lo que mi hermana dijo despreocupada y espontánea: «Seguro es el espíritu de mi abuelita, quien murió en noviembre del año pasado, un día antes del cumpleaños de mi hermana». Al día siguiente, cuando estábamos desayunando, el estéreo del comedor volvió a prenderse solo. Mi mamá se asustó un poco, pero decidimos que lo mejor sería desconectar todos los aparatos electrónicos, y si se prendían sin corriente, entonces nos empezaríamos a preocupar. Desde ese día ocurrió lo mismo como 3 veces más, pero siempre al descuidarnos y dejar algo conectado. Los días han transcurrido y nada ha vuelto a suceder, pero ahora procuramos no dejar nada conectado. En la casa de mi tía espantan. Ya han pasado varios acontecimientos con diferentes personas que aseguran los hechos. Dicen que mi abuela murió un día que no había nadie en casa, más que uno de mis primos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo se han encontrado otras razones de que en esta casa espanten. Desde que soy pequeña, recuerdo que me contaron que a mi papá no le gustaba dormir en la casa de mi tía Lilia. En esa casa mi abuela tenía una habitación como su preferida y siempre la ocupaba. Después de su muerte, mi tía decidió volverla cuarto de visitas. A los pocos meses de esto, mis papás decidieron ir a Puebla y pasar la noche con mi tía Lilia. Al dormir, mi papá sintió una presencia que no lo dejaba despertar, pero que al mismo tiempo era reconfortante. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Años después, cuando yo ya había nacido, sentía que algo del área de las recámaras de esa casa no me gustaba.
Tenía cuadros muy extraños. De hecho, uno era del retrato de una ofrenda. En la sala de televisión había un altar pequeño con las fotografías de mis dos abuelos, altar que hasta la fecha no se quita. El escenario era, ya de por sí, escalofriante. Pasaron aproximadamente 15 años y mis papás, uno de mis hermanos con su esposa y yo, decidimos quedarnos en casa de mi tía. Mi cuñada no sabía sobre estas historias porque era muy miedosa y ya no había ocurrido ningún acontecimiento de este tipo. Esa noche, mientras yo dormía en el sofá de la sala de televisión, escuché gritos horribles. Inclusive pensé que estaban asaltando a alguien en la calle. Del susto corrí al cuarto donde dormían mis papás. Mi mamá salió de la recámara y se asomó a las otras, en las cuales mi hermano Antonio y su esposo estaban muy asustados. Cuenta mi hermano que sintió una presencia muy extraña, y su esposa también. A pesar de estar dormidos, gritaron y se cayeron de la cama. Era una enorme sombra negra, una figura femenina con falda amplia, pero a la que no le alcanzaron a ver el rostro. Sin embargo, para no armar un alboroto, no contamos nada a nadie y dejamos las cosas así. Meses después, mi hermano Esteban y su esposa, mis papás y yo decidimos ir a visitar nuevamente a mi tía. Como ya era tarde, decidimos pasar la noche ahí. A altas horas de la madrugada, después de tratar de conciliar el sueño con la incertidumbre de que se fuera a aparecer algo, escuché un grito. En ese momento desperté y pensé que estaba soñando. Sin embargo, los gritos seguían, y esta vez era mi hermano el que decía algo. Mi mamá salió de la habitación. Yo me levanté del sofá y juntas corrimos a ver qué era lo que estaba pasando. Mi cuñada, bañada en llanto, no pudo decir mucho. Simplemente recordaba que no podía despertarse y sentía una presencia que la observaba. Era una enorme sombra negra en forma de mujer que se le iba acercando poco a poco. Como mi hermano no creía mucho en eso, no hizo caso a la situación y siguió durmiendo. Obvio que para mí era imposible volver a la cama y dormir. Ese día decidí no quedarme más en esa casa y hasta la fecha no he vuelto. Singularmente, la familia completa de parte de mi papá decidió pasar un año nuevo ahí, la casa de la tía Lilia. Mi tía Alejandra y mi tío Humberto pasaron la noche ahí, pero nosotros decidimos quedarnos en otro lado. Al siguiente día, después de la cena, mi tío Humberto empezó a contar lo que había pasado la noche anterior. En la misma recámara donde habían pasado todas estas cosas, una presencia no lo dejó dormir. La misma sombra negra se le acercó, y por más que trataba de volver a conciliar el sueño, la visión aparecía. Fue entonces cuando mi tía confesó que le sucedían cosas extrañas en su casa. Inclusive, algunos adornos se movían de su lugar y aparecían en la cocina. Pasó tiempo y empezaron a hacer excavaciones en un parque de al lado de esta casa. Un día una arquitecta llegó tocando la puerta para hacerle unas preguntas a mi tía. La arquitecta le comentó que habían encontrado huesos enterrados en el parque y que no sabían si la zona fue un cementerio o no. Pero para ahorrarse trámites legales, regresaron los huesos a donde estaban y decidieron no comentarlo con nadie. Hasta la fecha, el porqué de todos estos acontecimientos es una incógnita. Lo gracioso es que casi todos a quienes les ha pasado algo no son de la familia directa, sino sus esposos o esposas. Pero siempre surge la duda de saber por qué hay algo o alguien que se aparece manifestándose de diferentes formas. ¿Cómo han estado? Después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar. En este capítulo queremos agradecer al profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, el profesor Marco Antonio Molina, por permitirnos darle voz a su libro, que lleva por nombre Leyendas urbanas y tradicionales en el México del siglo XXI. Fantasmas, aparecidos, personajes tradicionales y seres protectores. Historias contadas por estudiantes universitarios de la Ciudad de México. Este
es el primero de una serie en el que les narraremos parte de este libro al que pueden acceder de manera gratuita en el link que les dejaremos en la parte de abajo. Nuevamente agradecemos el apoyo al profesor Marco Antonio por permitirnos que este proyecto vuelva a llegar a ustedes. No se pierdan los próximos episodios, porque les aseguro que las historias que vienen más adelante los dejarán pensando en si estas son reales o no.